Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas hoy.com de Lora Televisión. Estamos viviendo momentos complicados. El impacto que la pandemia está teniendo en nuestra sociedad y en el mundo entero está dejando secuelas todavía imprevisibles. Ha afectado y sigue haciéndolo, aunque afortunadamente de manera bastante decreciente, ha afectado a la salud de millones de ciudadanos, a la economía, al mercado laboral, a la cultura, al ocio, a la ciencia y por supuestísimo y bastante a la enseñanza. Desde mediados de marzo están las aulas vacías, los centros de enseñanza desiertos, niños y niñas confinados y privados de sus rituales relacionales en sus casas, profesores poniéndose las pilas en didáctica y en metodologías online, padres, en muchos casos sufriendo algunas lagunas de la enseñanza presencial, en fin, toda una pesadilla, vino de golpe y porrazo y sin estar preparado. En programas anteriores hemos estado hablando con directores de infantil y primaria, de secundaria y bachillerato, sobre el impacto del coronavirus en estas etapas de la educación. Hoy lo vamos a hacer con un hombre que tiene una amplia experiencia, no solo como docente, sino como investigador y que ha ocupado cargos de relevancia en diversas instituciones educativas, tanto andaluzas como nacionales. Hace unos años escribió un libro titulado Algunas propuestas para el nuevo siglo, de la editorial Octaedro, que nos viene hoy como el anillo al dedo y que a lo largo de la entrevista seguro que tendremos oportunidad de comentar. Él es Juan Joroganes Díez. Buenas tardes, Juan. Hola, Federico, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy a gusto, sobre todo ahora aquí, hablando contigo. Un placer. Pues igualmente, muchas gracias. Bueno, pues Juan Joroganes Díez es profesor de lengua y literatura y escritor. Fue miembro fundador del Consejo Económico y Social de Andalucía. Ocupó durante varios años el cargo de secretario general de la Federación de Enseñanza de Condiciones Obreras de Andalucía y hasta hace relativamente poco fue presidente de FIES, Fundación de Investigaciones Educativas y Sindicales. Juan, pues si te parece, podíamos entrar a saco y de lleno. El virus vino a desalojar a los alumnos y a los profesores de las aulas y de los centros. ¿Qué impacto ha supuesto para el sistema educativo en general, para los alumnos, para los profesores, para los padres y para la propia administración, esta pandemia que ha llegado sin avisar? Pues en el sistema educativo ha tenido el impacto que ha tenido en el resto de la sociedad, en el resto de los sistemas, fueran productivos o de otro tipo. Nos ha puesto el mundo del revés y nos ha cambiado todos nuestros planes y nos ha cambiado la vida cotidiana. Así que en un sistema especialmente sensible y en un ecosistema con unas sensibilidades extraordinarias a todo lo que ocurre en él, porque tiene una repercusión interna, pero además el sistema educativo
tiene una repercusión externa considerable, grandísima, importantísima, pues nos ha trastornado como al resto. Y el sistema educativo ha tenido que improvisar todo, como en gran parte ha pasado también con el resto de la sociedad y del engranaje social, Productivo. Claro, aquí podemos decir que llegó el virus y mandó parar. Y en ese mandó parar, pues el sistema educativo tuvo que resolver cómo era ese paro, porque como decía, este ecosistema está metido dentro de otro ecosistema, que es el ecosistema social, y cualquier cosa que se cambia en uno, se cambia en el otro, y dentro del propio sistema educativo es todo muy sensible y todos los cambios que se puedan producir en él pues afectan muchísimo, porque estamos hablando de personas, de seres pequeñitos que sufren muchísimo los cambios, los trastornos, para los cuales la rutina, las relaciones con sus iguales, pues son importantísimas, ¿no? En fin, que nos ha obligado a intentar solucionar sobre la marcha un problema para el cual no teníamos ni previsión siquiera. Juan, de camino te voy a decir que procures que tu ordenador no se mueva, porque si no, la imagen se mueve un poquito. De acuerdo, de acuerdo. Porque, bueno, no hace falta decir que esta entrevista se está produciendo por videoconferencia, vía Skype. Juan, en todos los sectores productivos de la sociedad, pues el virus ha venido a destapar muchas deficiencias. En nuestro propio sistema sanitario, a pesar de lo bueno y de lo orgulloso que estamos de él, me refiero al sistema público sanitario español, sin embargo, pues ha destapado algunas deficiencias. Así a bote pronto, ¿cuáles son, según tu criterio y en un análisis de emergencia, cuáles son las deficiencias que ha dejado o que ha destapado el virus en el sistema educativo? Yo creo que ha puesto en evidencia las desigualdades que existen dentro del sistema educativo. Es decir, el sistema educativo no ha podido corregir las desigualdades existentes en la sociedad, que ahora se han puesto en evidencia con algo tan aparentemente común como es el tener un aparatito, un ordenador o una tableta o incluso un teléfono, y lo que es más, una conexión buena a Internet que permitiera que todo el alumnado empezara este periodo extraordinario que nos ha tocado vivir en igualdad de condiciones. Más que una deficiencia del sistema educativo, lo que ha demostrado es que eso estaba ahí y que al ocurrir esta situación de emergencia, pues creo que se ha puesto en evidencia con mayor claridad. Lo mismo que se ha demostrado la importancia que el entorno del alumno, el entorno familiar, la unidad de convivencia, que se llama ahora, tiene. Y muchas veces en la rutina diaria no nos paramos a pensar en estas cosas cuando estamos trabajando con grupos de alumnos, que damos por hecho que todos tienen unas condiciones básicas que ya damos por generalizadas, pues una buena conexión a Internet, lo que decía, un ordenador, En casa. un ordenador en casa para cada uno, o al menos 2 ordenadores para que puedan trabajar el padre o la madre, y por otra parte el resto de la familia, ¿no? Yo creo que eso se ha puesto en evidencia y dentro de lo que es el sistema educativo, pues también se ha puesto en evidencia que íbamos muy retrasados en aquello que en su momento se llamaban las TIC, que tuvimos unos años que andábamos con las TIC para acá y las TIC para allá, las tecnologías
innovación y de la comunicación, de la información y de la comunicación, que ya se nos ha olvidado el nombre, ya no lo utilizamos porque pensamos que eso ya está consolidado. Pues no. Y el sistema educativo pues ha demostrado que estaba muy alejado de poder entrar en ese mundo con facilidad, ¿no? De manera pues que han sido la propia iniciativa de los docentes, los propios medios de los docentes, los propios medios de las unidades de convivencia, de las familias. Afortunadamente se ha ido corrigiendo, se fue corrigiendo pasadas las semanas, al menos por las noticias que yo he tenido, que se ha ido facilitando a aquel alumnado que se había detectado que carecía de estos medios, pues se les había facilitado esto, ¿no? Pero yo creo que eso nos ha... ¡Ah, caramba! Resulta que tenemos alumnas que carecen de esto que ya dábamos por hecho. Pues no. Efectivamente, y en muchos casos han sido los propios ayuntamientos los que a través de sus propios medios o a través de Protección Civil han intentado suplir estas deficiencias. Bueno, Juan, y de cara a septiembre, pues la verdad es que ahora mismo yo creo que desde el propio ministerio y desde las propias consejerías, pues todavía no tienen borradores, pero yo creo que muy claro, muy claro, muy claro, no tienen cómo va a ser el principio de curso. ¿Tú qué escenario contemplas para septiembre, para el próximo curso? A mí me gustaría que se empezara el curso con garantías sanitarias para empezar, que no tuviéramos esta prisa un poco tonta de ponerlo todo en marcha como si todo estuviera bien, como si hiciéramos un juego infantil de no ha pasado nada, vamos a empezar como si todo estuviera bien. Debemos de tener una precaución inicial, que es la salud. La salud, porque estamos hablando de muchos miles de alumnos, de alumnas, de profesorado y de otro personal que trabaja en los centros educativos, ¿no? Estamos hablando de cualquier tontería, ¿no? Eso para empezar. Desde el punto de vista laboral de los centros, pues debería de empezar a trabajarse ya, si no se han constituido las comisiones de seguridad, de salud y de seguridad en los centros, pues debería de constituirse, bien en un ámbito de centro, o bien en un ámbito municipal o provincial, pero algo que parece tan elemental como eso, yo al menos hasta ahora no he oído a nadie hablar de este asunto, que en otros a trabajos, pues todo el mundo se ha puesto al día. En cualquier tienda, en cualquier supermercado, en cualquier bar, pues las cuestiones de seguridad e higiene que se decía antes, pues por ahí se ha empezado a trabajar, ¿no? Por ahí se tendría que empezar a trabajar en los centros. Y paralelamente tenemos que tener claro lo que supone esta nueva situación. Si las medidas de las que se están hablando, de grupos reducidos, de entradas escalonadas en los centros, etcétera, etcétera, que eso no se puede hacer con el mismo profesorado que había antes, no se puede hacer con el mismo personal de administración y servicios, no se puede hacer con las mismas monitoras, ¿no? Es decir, que eso va a exigir un aumento de plantillas y tendría que hablarse las dos cosas al mismo tiempo, porque si no se crea una grandísima incertidumbre en un sector también muy sensible a estas cosas, porque está también muy harto de oír hablar de novedades, las que sean, que al final terminan cayendo sobre las espaldas de los propios docentes o del personal en general que trabaja en los centros, ¿no? Y se le añade trabajo al trabajo. Y eso no es una buena idea. De cara al próximo curso, pues la información que van dando tanto
distintas comunidades como la propia ministra Celada, hablan de bajada de ratio, 1,15, tanto en primaria como en secundaria, de reducción de horarios, de la problemática de la conciliación laboral, de organización de nuevos espacios, y efectivamente, como tú dices, eso va a requerir unas inversiones fuertes, tanto en recursos humanos como en materiales. Comisiones de enseñanza habla de la necesidad de 165.000 docentes, o sea, de la incorporación de 165.000 docentes y una inversión de 7.385 millones para el nuevo curso a nivel de España. Y en Andalucía, de la necesidad de que se incorpore 50.000 docentes. ¿Tú qué viabilidad ves en esto? Creo que ahora se está demostrando con la política de este gobierno, del gobierno central al menos, también con la política de la Unión Europea, incluso de organismos tan poco sospechosos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo, poco sospechosos quiere decir de veleidades extrañas en cuanto a la economía, es decir, es gente muy ortodoxa toda ella, ¿no?, en estas cosas económicas. Están planteando una necesidad de inversiones públicas importantísimas, ¿no? Estamos oyendo cifras que nos marean, pero yo creo que lo importante ya no son tanto las cifras que nos mareen, que al común de los mortales no nos hacemos ni idea del dinero que pueda ser eso, sino del planteamiento tan distinto a lo que ocurrió con la crisis financiera de 2008, ¿no?, en la que todo eran recortes y toda la culpa la teníamos los pobres, desgraciados, trabajadores y trabajadoras que habíamos gastado por encima de nuestras posibilidades, ¿no? El caso es que nos echaron la culpa y como teníamos la culpa, pues nos castigaron recortándonos nóminas, aumentando las horas de trabajo, deteriorando la propia calidad del trabajo, ¿no? Yo creo que ahora hay un planteamiento completamente diferente. Y hay un planteamiento de que hay que salir adelante y que para salir adelante no se puede hacer a costa de nadie, sino que se tiene que hacer con la ayuda de todo el mundo, con inversiones importantes por parte de inversiones públicas, ¿no?, tanto del país como de la Unión Europea, como desde el punto de vista ya internacional también. Así que posibilidades hay por ese lado, pero a mí lo que me gustaría es que cada vez que se habla de propuestas ahora, tanto por la ministra como de algunas administraciones de comunidades autónomas, es que fueran acompañado todo con queremos hacer esto, tenemos que hacerlo de esta manera y vamos a invertir, porque aquí se trata de invertir de esta o de aquella manera. Aquí hay una pregunta, hay una anécdota bastante divertida del escritor Josep Pla, cuando en los años 20, en su primer viaje a Nueva York, acercándose ya el barco a la ciudad, y acababa de inaugurar, de estrenar la red eléctrica, y entonces aparecía la ciudad iluminada. Y cuando se lo contaron a Pla, le dijeron, mira, eso es Nueva York, esa es la luz eléctrica. Lo único que se le ocurrió preguntar a Pla fue, ¿y esto quién lo paga? Bueno, pues siendo un poco esto desde el punto de vista de un Pla cualquiera, lo que creo que todos los que estamos en los centros educativos, vale, muy bien, vamos a reducir vamos a aprovechar espacios, vamos a reducir los grupos, no sé qué, pero ¿y esto quién lo va a pagar? ¿De dónde ¿Quién va? sale? Sí, vamos, que al pagar lo pagamos nosotros, es decir, que eso tampoco era una pregunta literaria, retórica, ¿no? Estamos hablando Entiéndaseme. de prioridades, entonces. Claro, claro. Sí, lo de esto, ¿quién lo paga? Es, vale, todo eso está muy bien, vamos a reducir los grupos, estupendo, ¿eh?
no nos podemos olvidar de dónde venimos también, ¿no? Que lo hemos visto con la sanidad, que parece que se nos ha olvidado que desde el año 2008 hasta el día de la fecha, la sanidad, la educación, sufrieron recortes brutales en muchos casos. En Andalucía, la propia Junta de Andalucía, con el gobierno del PSOE, reconocía ya en la época de Susana Díaz, cuando llegó los recortes, que se habían perdido 4.000 docentes por el camino. Hablamos de 4.000 docentes, no es ninguna tontería. Y a los que nos quedamos trabajando nos habían aumentado las horas lectivas y nos habían aumentado la carga de trabajo, porque si hay 4.000 docentes menos, los que quedan se tienen que hacer cargo de ese trabajo, ¿no? Está clarísimo. Bien, pues esa cuenta tan de la vieja y tan simple es lo mismo que nos tenemos que plantear ahora. Grupos reducidos, de acuerdo. Estamos hablando de alumnado de la enseñanza obligatoria, vamos a hablar nada más que de la enseñanza obligatoria, de los 6 a los 16 años. En una parte de esa etapa necesitan el contacto, necesitan a los docentes, necesitan relacionarse con sus compañeros. Bueno, hemos pasado de que aumentara la ratio de primaria y secundaria, hemos pasado de que aumentaran la carga docente al profesorado, además de otras cosas, y ahora nos están hablando de que se va a reducir la ratio a la mitad, y eso es algo también de cajón, porque si no es imposible sacar esto adelante, ¿no? Bien, pero ¿eso cómo se va a hacer? ¿Eso cómo se va a hacer? ¿Se está dispuesto a duplicar plantillas? Porque en muchos casos habría que duplicar plantillas en los centros. Bueno, pues que vayan resolviendo las soluciones, que vayan siendo complementadas con la solución verdadera de medios humanos y materiales también. Pues claro, si no es así, como estás diciendo, corremos el riesgo de que una vez controlada la pandemia, pues volvamos igual que empezamos el curso pasado, o sea, con las clases en primaria 1,25. Sí, claro. Y en secundaria 30 y 35 y en bachillerato en algunos centros a 40, ¿no? Y que hay que ser muy, muy pragmático a la hora de plantear las soluciones ideales, ¿no? Claro, claro. Yo creo que hay una necesidad social, y es que todo esto empieza a funcionar porque necesitamos que funcione. Porque vivimos en una sociedad que necesita que las escuelas estén abiertas porque tienen una función docente, evidente, de formación, de educación, pero es que también forman parte de una sociedad en la que las escuelas tienen que estar abiertas el tiempo necesario, que mientras que padres y madres, etcétera, tienen que estar ocupándose de otras cosas. Y eso no hemos sabido solucionar, que una cosa y la otra vayan por separado. No, eso todavía no tenemos la solución. Esas cosas tienen que ir conjuntamente, ¿no? Ahí también yo creo que tenemos que apuntar una cosa que no se nos debe olvidar, y es que la otra parte, o sea, la parte social, lo que es el sistema productivo en general, también tiene que tener en cuenta esto, ¿no? Porque hasta ahora hemos vivido separados los unos de los otros. La escuela empezaba a la hora que empezaba y el trabajo empezaba a la hora que empezaba. Y ni el trabajo ni la escuela, yo creo que en esto la escuela es la que se ha adaptado bastante más en cuanto a horarios y A la demás. conciliación familiar. Exactamente. Mientras que la empresa, eso ha funcionado, más bien no ha funcionado, Eso es. ¿no? No ha funcionado. Solamente las grandes empresas han empezado a plantearse la flexibilidad del horario de entrada, flexibilidad del horario de salida, etcétera. Un gran avance de todo esto, creo, Federico, y es que las empresas también se han dado cuenta que el estar presente, el presencialismo, pues no siempre es necesario. Y por lo tanto, ahí yo creo que han comprobado que por la necesidad que se podían organizar de otra manera. Y es muy importante que las empresas se organicen de otra manera,
que permitan conciliar la vida escolar, la vida familiar, la vida laboral, y también es importante que la escuela pues se vaya adaptando también a esas necesidades, ¿no? En los horarios también, en que todo en la escuela no es necesariamente una clase que empieza a las 8:30 y acaba a las 9:30. Bueno, yo creo que de eso sí que podríamos aprender de esta experiencia, ¿no? En los dos mundos, ¿eh? Juan, hay un sector de enseñantes que piensan que quizás el, el coronavirus ha venido a acelerar lo que podríamos decir que es una revolución en la enseñanza pendiente, ¿no? Es decir, ha llegado el momento de que pongamos la escuela patas arriba, es decir, de que cambiemos la forma de concebir las finalidades, los objetivos, las metodologías, la organización, los horarios, las formas. Es decir, podemos estar en puerta de la inauguración de una nueva escuela. Bueno, Es una pregunta despacito, muy gruesa, ¿no? despacito. A ver, poner las cosas patas arriba es fácil. La cuestión es luego, al poner las patas abajo, qué suelo hemos creado para sentarnos con cierta firmeza y qué cambios hemos hecho para volvernos a poner en pie con mayor seguridad que el que teníamos antes. Bueno, las reformas poquito a poco, ¿no? Vamos a hacerlas poquito a poco, vamos a ir cambiando cosas poquito a poco. Ahora, pues yo creo que es el momento de darnos cuenta de que la atención del docente al alumnado pues tiene que ser una atención más directa, más personal, que la necesidad obligada por la salud de reducir los grupos es algo beneficioso también para el propio alumnado, para que se pueda trabajar adecuadamente en una enseñanza que no nos olvidemos que es obligatoria, es decir, que todo el mundo tiene que recibir una enseñanza de calidad en un periodo determinado, ¿no? Y esto a veces se nos olvida porque nos hemos acostumbrado ya a que entre los 6 y los 16 pues haya un puesto escolar para todo el mundo, pero Esteve, el profesor de la Universidad de Málaga, ya lo llamó a esto la tercera revolución educativa, ¿no? Y esta tercera revolución educativa, que supone que todo el mundo tenga un puesto escolar garantizado, pues tiene que afrontar esa revolución con métodos que también deberían ser revolucionarios. Yo creo que hasta ahora no se ha hecho eso, ¿eh? Se ha hecho una revolución educativa, que era que todo el mundo fuera a la escuela, pero el sistema en su conjunto no ha sido tan revolucionario como eso que pretendía. Ahora quizá hagamos de la necesidad virtud, como suele ocurrir habitualmente en los seres humanos, cuando no nos queda más remedio, y a lo mejor pues nos ayuda estas condiciones que nos exige este bichito, que nos ha puesto, él sí que nos ha puesto la vida patas arriba, ¿no? Quizá pues empecemos ahora a darnos cuenta de que tenemos que hacer las cosas de otra manera. Otros grupos, una atención más personal, una orientación de todo ese alumnado también más personal, que trabajemos a medio y a largo plazo, que pensemos que un estudiante con 6 años le queda mucho todavía que crecer en lo físico y en lo mental hasta llegar a los 16, que nos planteemos la enseñanza a largo plazo, con 2 grandes etapas, la primaria, la secundaria, que nos vayamos olvidando de lo que es un curso, porque hay un curso y hay una edad y hay que pasar de curso, y el alumno crece y la escuela no puede quedarse pequeña, que hasta ahora lo hemos solucionado, pues si
diciéndole que repita a ese alumno, a esa alumna, que es tanto como decir, no crezcas más, niño, quédate ahí y vete creciendo a medida que yo te voy diciendo que estás preparado para crecer. No, no, es que ese estudiante crece y tenemos que ir siguiéndole a él. Él no nos tiene que seguir a nosotros. A nosotros me refiero pues a los docentes o al sistema educativo en general, ¿no? Quizá aprovechemos esta ocasión para darnos cuenta de que las cosas así pueden funcionar mejor. Eh, el excesivo academicismo que ha caracterizado muchas veces en nuestro sistema educativo y el pensamiento pedagógico de algunos de nuestros compañeros y compañeras, ¿eh? Eh, mm, pues quizá muchas veces ha llevado a que a través de los títulos que se dan en las diversas etapas, en vez de ser pues medios de promoción, hayan sido de barreras, ¿no? Para el crecimiento, en el sentido que tú decías. Aprovechando este comentario, hace unos días hemos leído en la prensa que el Consejo Escolar del Estado, que como tú mejor sabes que yo, es un consejo consultivo, ha hecho una propuesta de eliminar el título de la ESO y sustituirlo por un certificado de estudios sin límites de suspenso que habilite para las distintas vías formativas, ¿eh? Para que de alguna manera un título nunca sirva de barrera para el crecimiento, ¿eh? Y en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Tú a nivel personal, ¿qué piensas de esta propuesta? Pues si somos coherentes con el concepto de una enseñanza obligatoria de calidad, igual para todo el mundo, pues yo creo que sería algo obvio. Es decir, si el sistema se compromete a que a los 6 años entra alguien en una escuela y sale a los 16 de un instituto, pues es que han pasado muchos años por ese sistema educativo como para decirle a los 16 años o a los 17, pues chico, no, no tienes el título porque no has alcanzado los niveles establecidos. Claro, a los 16 años no se te ocurre decir cosas como esa, pero yo me plantearía, bueno, ¿y qué han hecho ustedes durante estos 10 años conmigo que han sido incapaces de enseñarme lo mínimo que se despacha para darme el título, ¿no? Algunos de nuestros compañeros dirían, porque es un flojo y no ha hecho nada desde que empezó. Bueno, yo creo que esto sería un concepto demasiado arraigado y que habría que empezar a olvidarse de él, ¿no? Porque no se trata de que el alumnado sea más flojo o menos flojo, sino se trata de que a lo largo de su vida en la enseñanza obligatoria, pues se haya conseguido porque se le han dado los medios y porque para eso tiene docentes que somos gente muy espabilada y muy lista y muy formada y muy estupenda, como para que haya aprendido lo suficiente, ¿no? Ya el mismo hecho que en las noticias se hablara de sin límite de suspensos ya indica un concepto académico de todo el proceso educativo, ¿no? Que será lo primero que digan a muchos de nuestros compañeros, decir, bueno, es que se le da el título con 300 suspensos que ha ido acumulando desde que empezó en primero de primaria, ¿no? Y ha acabado ya en cuarto de secundaria. Olvidémonos de eso, ¿no? Olvidémonos de ese concepto de suspenso, de curso, de etapas que se superan y que al ser superadas pues son obstáculos que ha ido superando ese estudiante y que al final se le premia con el título correspondiente, y al que no lo ha hecho, pues no se le da el título. Han cambiado mucho las cosas también. Actualmente hay una escuela de segundas oportunidades. Yo creo que este concepto ha ido arraigando poco a poco. En fin, es muy difícil que alguien salga del sistema educativo si no es por cuestiones que ahora nos vamos a meter en ellas, ¿no? Pero no porque el sistema no le ofrezca caminos. La cuestión es si esos caminos son
los más apropiados, los más adecuados, los mejores. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si somos coherentes con esa idea de una enseñanza obligatoria, general para todo el mundo, pues me parece bien. Al final de esa etapa, el estudiante tiene el certificado de que ha cursado esos estudios. Para eso necesitará una buena orientación laboral, una buena orientación para hacer los estudios posobligatorios más apropiados. Nos tendremos que plantear pues, cuestiones tan importantes como que los gabinetes de orientación, los equipos de orientación, pues tengan más personal, más medios. La enseñanza sea más personalizada. Efectivamente, esté también arraigada en el entorno. El papel de los ayuntamientos ahí es muy importante, en cuanto a concepción de un lugar en el que se desarrolla la enseñanza. En las grandes ciudades pues serían los barrios, no era lo mismo. Es decir, eso está bien, está bien. Claro, ahí lo primero va a haber un rechazo inmediato si se mira con las gafas de un concepto académico. Academicista. Totalmente. Eso tendrá el rechazo y ya pues algunos sindicatos o asociaciones de profesorado, como era de esperar, pues ya lo han rechazado, ¿no? Pero seamos sinceros con nosotros mismos, ¿no? Seamos sinceros con nosotros mismos. Hemos dicho que queremos que todo españolito que viene a este lugar y los que vienen de fuera también tengan una enseñanza obligatoria durante un tiempo. Si es obligatoria y por lo tanto todos tienen derecho a la misma. Y a lo largo de 10 años no podemos concluir con que hay unos que sí y otros que no. Eso es algo contradictorio para el propio sistema. Juan, Finlandia, que en los informes PISA, del que después hablaremos, si tenemos tiempo, aparece siempre como el referente europeo de buena educación o de calidad en la educación. ¿Finlandia tiene resuelto este problema que estamos planteando? A ver, está bien poner ejemplos de otros lugares, de otros países, porque siempre se aprende de los demás, ¿no? Ahora, yo no me obsesionaría tampoco con que si Finlandia o Corea del Sur aparecen en los informes PISA en primer lugar. Estamos hablando de sociedades tan diferentes, de conceptos tan diferentes en cuanto a lo que es la educación entre Finlandia y Corea, y no digamos ya entre Finlandia y España o entre Corea y España, ¿no? Y son conceptos, sociedades muy diferentes que atienden a necesidades que son propias de esas sociedades y que nos puede causar mucha envidia, pero partamos de la base que no somos finlandeses. Partamos de la base de que no tenemos la concepción luterana ni la cosmovisión luterana que tienen ellos. Partamos de la base de que cuando en Finlandia habían resuelto el analfabetismo, que fue a principios del siglo XX, pues en España teníamos la mitad de la población, por utilizar unas cifras optimistas, era completamente analfabeta. Y cuando en los años 80, y hablamos de los años 80 como si fuera un momento prodigioso, pues tú recordarás como yo y como quienes tengan la paciencia de estar viéndonos ahora, que en Andalucía había un índice de analfabetismo cercano al 25% y que las primeras escuelas de adultos que se montaron en Andalucía tenían como objetivo principal enseñar a leer y escribir a una buena parte de la población andaluza. No estamos hablando de casos esporádicos. Y estamos hablando de los años 80, que parece que entonces era ya, no ya el siglo XX, sino que estábamos ya en el siglo XXI
y arrasando, ¿no? Entonces tengamos en cuenta algunas cosas, de dónde venimos, quiénes somos, ¿Por dónde también vamos? para ir hacia dónde vamos con un poco con los pies en el suelo, ¿no? Y está bien tomar ejemplos de otros países, ¿no? Pero Sí, seamos pues la sociedad, realistas, vivimos claro, donde mira, vivimos. Juan, en la sociedad, en el conjunto de la sociedad, hay un constante pues, lamento o queja, y quizás fundamentado, de que en España tenemos muchas leyes educativas y muchos cambios educativos, y que eso puede ser ¿eh? Pues, algo malo para la educación. Eh, por refrescar un poquito la memoria, ¿eh? Pues decir que desde la ley Villar Palasí de 1970, pues se ha promulgado, creo que ocho leyes orgánicas nuevas. La LOECE, la LODE, la LOCSE, la famosa LOCSE de 1990, la LOPEC, que es la LOU, la LOCE, la LOE, la última, la LONCE, y actualmente la que se va a llamar la ley CELA. ¿eh? Eh, Frente a esta sociedad líquida de la que habla nuestro sabio Sigmund Bauman, la sociedad líquida, que lo que hoy es, mañana deja de ser, y frente al cortoplacismo político con el que funcionan los partidos políticos y los propios gobiernos, ¿tú crees que, primero, es necesario un pacto de Estado básico en la educación? Y segundo, ¿lo ves viable y más en estos momentos de crispación política? Sí, sí, a la primera pregunta sí, a la segunda pregunta no. Sí es necesario un pacto en el que tampoco nos tendríamos que meter en grandes profundidades, simplemente ponernos de acuerdo, pues qué modelo queremos, que está establecido en la LOCSE, lo que es la estructura del modelo no se ha modificado en cuanto a la división de las distintas etapas y los distintos itinerarios. Nos podremos poner de acuerdo en, pues que en una necesaria flexibilidad del currículum, de las materias que se enseñan, del contenido. Nos podremos poner de acuerdo en que haya unos criterios de evaluación, tanto del alumnado como del profesorado, que sean unos criterios de evaluación que sirvan para cambiar, para evolucionar, o sea, evaluación para evolucionar, no evaluación para castigar. Es decir, pocas cosas, yo me conformaría con pocas cosas, con la capacidad que luego tiene que tener el sistema de ir cambiando, porque estamos efectivamente en unos tiempos líquidos, en unos tiempos en los que la sociedad se transforma a una velocidad como nunca jamás se había transformado. Y por lo tanto, la escuela no puede estar con esquemas rígidos, metida en una sociedad que va cambiando de una manera aparatosa, ¿no? Y constantemente. Y las continuas leyes lo único que crean es confusión. En primer lugar, lo que crean es confusión al propio profesorado, que todos somos reacios a los cambios, nos acostumbramos y nos acomodamos, pero si los cambios se producen además con criterios que no acabamos de entender y a veces entendemos que son de una manera caprichosa porque toca en el gobierno de turno que cambie la ley, pues eso produce un rechazo por parte de los docentes y crea también una gran confusión en general a la sociedad, ¿no? Y yo creo que el pacto se podría hacer, y resumo, no tendría por qué extenderse demasiado ni ser una nueva ley de leyes, ¿no? Y bueno, visto el ambiente político, yo creo que es que cualquiera que haya visto los últimos debates, los últimos, bueno, yo no sé, llamarlos debates es ya dignificarlo, ¿no? Cuando las sesiones de control al gobierno se empiezan a llamar ya con sesiones de insultos al gobierno, de la manera que se están produciendo,
pues parece muy difícil que pueda haber ningún tipo de consenso. Lo digo con tristeza y no lo digo con ningún tipo de alegría. Lo veo muy, muy, muy complicado. Si no se consiguió en tiempos de Ángel Gabilondo como ministro de Educación, lo digo por el talante de la propia persona y la disposición que su equipo tenía en aquel momento para llegar a un acuerdo. Bueno, yo creo que en este momento va a ser imposible, desgraciadamente. De cualquier forma, hay que seguir planteando propuestas, ¿eh? Para un modelo de escuela que responda a las necesidades de la sociedad del siglo XXI. ¿Eh? Eh, Hay gente que dice, y con razón, que tenemos unos alumnos del siglo XXI, una escuela del siglo XX, o sea, unos profesores del siglo XX y una escuela del siglo XIX. Entonces, ¿cuál sería la escuela que necesitamos hoy? ¿Eh? O el modelo de escuela. Tú hace unos años escribiste un libro que se titulaban Algunas propuestas para el nuevo siglo. Formaba parte de una colección de otros 9 libros que se publicaron bajo un epígrafe general que se llamaba Alternativas para un sistema democrático escolar, ¿eh? Que fue hecho en colaboración con el Ministerio de Educación y con la Fundación de Investigaciones Educativas y Sociales. A mí me gustaría que lo más breve posible retomaras esas propuestas que tú ya hacías hace algunos años, ¿eh? Y las actualizaras en estos momentos. Leer cosas que se escribieron hace unos cuantos años te permite que aprecies cuánto cambian las cosas en unos pocos años y cómo, La verdad es que cómo sí. y cómo suceden pues eventos como sucesos como lo de la crisis financiera del año 2008 o la crisis de salud, la pandemia que ha provocado este dichoso bichito, como para que todo se trastoque, se cambie y se modifique. Bueno, si prestamos atención a lo que son los elementos fundamentales del sistema educativo, uno, los docentes, pues algo tan evidente como que la formación inicial del profesorado tiene que cambiar en sus conceptos de una manera clara, evidente y además tendría que estar ahí el germen de lo que tendrían que ser las futuras ideas. Y lo más y tan importante como la formación inicial sería la formación permanente del profesorado. Esto significa que hay que dotar a todo lo que es la formación inicial de los medios necesarios, del tiempo necesario, y que hay que luego en lo que es todo el desarrollo docente, pues formar a los docentes adecuadamente, con cursos, con aquello que ellos mismos demanden, con aquello que se vea por parte de quienes tienen que liderar el sistema educativo, que son los responsables políticos por una parte, los representantes de los trabajadores, de las trabajadoras por otro, de las asociaciones de padres y madres, etcétera, y de todo lo que es la comunidad escolar, que tienen que facilitar que el docente se forme. Y aquí no nos valen cursitos de fines de semana y cosas parecidas. Tenemos que dar una cierta tranquilidad también en esa formación, que pueda ser fuera del horario escolar, en el tiempo que se necesite para ello, que se haga de una manera de calidad, en buenas condiciones, no apresurada, no que lleguen los docentes a un curso y se les embuche un montón de cosas que tragan, pero que no terminan eso luego por metabolizarse y por trasladarse a la práctica cotidiana, ¿no? Favorecer el trabajo en equipo dentro de los centros escolares. Y esto, volvemos a la pregunta de Pla, ¿no? ¿Y esto quién lo paga? O sea, ¿y esto qué supone? Bueno, pues supone
que tiene que haber horas de coordinación entre el profesorado, y si el profesorado está coordinándose, no puede estar dando clase. Tiene que estar coordinándose, tiene que estar elaborando, tiene que estar trabajando. La hora del docente no es solamente la hora del docente que está en la clase, hay otras muchas cosas detrás, ¿no? En cuanto al alumnado, tenemos que darnos cuenta que el alumnado, en esa tercera revolución educativa que establecía Esteve, él hablaba de la primera, que fue el hecho de que se creara la escuela como tal, allá en el Antiguo Egipto. La segunda revolución fue cuando en el siglo XVIII se establece por parte del Estado alemán que la formación es cosa del Estado, que no es una cosa privada, que eso todavía no lo hemos entendido, ¿eh? Esto todavía no lo hemos entendido, por ejemplo, aquí en España. Que esto no es una cosa privada, que es una obligación del Estado. Y la tercera revolución para él sería esta, que todo el alumnado, todas las cohortes, todo el mundo ahora va a estar en los centros, y que vivimos en una sociedad además que cambia de una manera continua, porque hemos vivido procesos de migraciones constantes, los cuales van a continuar. No le podemos poner puertas al campo del mundo, ¿no? Y eso exige que ese alumnado pues necesita una atención personal, necesita una atención en el aprendizaje, necesitará apoyos, ayudas. Es decir, es necesario un personal, no solamente el docente, sino otro personal, del cual actualmente los centros carecen o tienen muy poco personal. Y la tercera pata sería lo que ya hemos mencionado del currículum, ¿no? ¿Qué enseñamos? Y ahí es donde tenemos que romper también un montón de conceptos, ¿no? Muy todavía enraizados en lo académico, el concepto de curso, el concepto de asignatura, el concepto de que yo soy profesor de, y ya está. El concepto de que mi hora es de tal hora a tal hora y se acabó. Entonces, tenemos que romper con eso, y apuntaba hace un momento, pues que tenemos que ir a un cambio en esta manera de entender esta etapa obligatoria, ¿no? Una etapa entendida como una formación a largo plazo, una etapa entendida como este curso no es el último curso en el que se decide de una manera trascendental que Pepito se queda y que Pepita pasa de curso. No, este curso es un curso más, no es ni siquiera un peldaño, es un paso más en la formación. Ha de ser un terreno que hay que ir allanando a ese estudiante que ha entrado en el sistema. No empieza una escalera, no empieza un camino en el que hay vallas que son cursos y en el que hay otras vallas más altas que son el final de una etapa que tiene que saltar. Creo que empieza un proceso ilimitado de crecimiento. Exactamente. Ilimitado, tú lo has dicho. Nosotros, como docentes de una etapa obligatoria, pues estamos hablando de esa etapa obligatoria porque lo es y que por lo tanto es muy importante porque es la básica, es la etapa básica, ¿no? Pero veámoslo como un camino que discurre, un camino en el que tenemos que ir allanando, tenemos que ir quitando piedras, tenemos que ir quitando obstáculos para que quienes han iniciado ese camino lleguen al final bien, en buenas condiciones, que hayan hecho una tarea de aprendizaje. Todos seguramente serán distintos, todos tendrán proyectos para el futuro distintos, pero su camino va a seguir. Tenemos que pensar que a veces cuando damos el título de la ESO parece que estamos dando el título final de un mundo, ¿no? Y que luego ahí se están jugando nosotros como docentes, parece que estuviéramos jugando con la vida de esos estudiantes. No. Han llegado al final de esto, ahora van a seguir, pues han de tener una buena formación, evidentemente, han de tener una buena orientación. Insisto en esta parte, porque esto es muy importante, ¿no? La orientación.
que han de tener a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda su vida. Entonces esos serían los tres pilares fundamentales. Juan, estamos tocando los centros neurálgicos del sistema educativo y resulta que estamos hablando dos docentes que nos apasiona la enseñanza, pero no nos damos cuenta de que el tiempo está corriendo y que los programas televisivos tienen que ser limitados porque si no después vamos a aburrir a la gente, sobre todo por el tiempo. Así, pero antes de irnos yo quisiera que brevemente hacerte dos preguntas y con ellas terminamos. La primera es, puede ocurrir que haya gente que el avance tecnológico del que hablábamos antes y el progreso tan rápido de las nuevas tecnologías pueda llegar a sustituir al profesor. ¿Tú qué le dirías a las personas que piensan que el profesor puede en algún momento del proceso educativo ser sustituido por las nuevas tecnologías? No, yo creo que eso no es posible. Ahora el papel del docente puede que sea otro, bueno, no tiene que ser necesariamente, ¿no? Porque nosotros ahora ya no tenemos el monopolio del saber, no tenemos el monopolio del conocimiento, porque eso está al alcance de cualquiera. El señor Google lo sabe todo y cualquiera puede preguntarle al señor Google y le resuelve lo que quiera saber. Ahora bien, en ese señor Google te lleva a muchos caminos y hay que saber cuál es el camino adecuado. Ahí hay un intermediario entre el conocimiento, propiamente dicho, y lo que es el aprendizaje, que es el discernimiento de las cosas que tenemos, que llegan ante nosotros, ¿no? El saber toda esa información que nos llega o saber a dónde tenemos que ir a buscar el conocimiento, y ya sabemos que en las redes hay mucho conocimiento y mucho desconocimiento, sobre todo mucho desconocimiento. Y la persona que ha de mediar entre una cosa y otra, ese es el docente. Eso es irremediable. Además, en unas etapas educativas en las que la edad del alumnado es la que es, en la que necesitan el calor humano y la voz humana. Y pueden aprender un montón de cosas, y de hecho las aprenden, con aplicaciones o con tutoriales de YouTube. Eso pues está al alcance de la mano de la mayoría de ellos y ahí está, ¿no? Nuestro papel es que todos esos aprendizajes sean correctos, sean adecuados, y muchas veces nos toca es desaprender, es decir, que borrar lo que han aprendido para demostrarles que eso no es lo que tiene que ser, ¿no? Totalmente de acuerdo, Juan. Y ya la última es... Esto de poner a dos docentes, hablar de docencia, la verdad es que eso no. Yo creo que deberías de pensártelo, ¿eh? No hay metodología que pueda poner los límites. Me gustaría que la pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de que tengamos, de que hagamos inversión en I+D+I, en el desarrollo y en la investigación. Es verdad que también la pandemia ha destapado pues, la cantidad de profesionales, de epidemiólogos, virólogos, infectólogos, es decir, que muchos ni sabíamos que existían. Y sin embargo existen, y gracias a ello se están dando respuestas en España a problemas que está planteando la pandemia. Pero sin embargo, tenemos la vista siempre puesta en Estados Unidos. En España tenemos capacidad. Es necesario que el gobierno se tome, este gobierno y los que vengan, que se tomen en serio lo de la inversión en la investigación. Yo creo que ha sido evidente. Una de las cosas, desde el punto de vista social, que ha demostrado esto es que la ciencia es la que nos salva la vida. Y también nos hemos dado cuenta de que hemos organizado el mundo tan mal,
que nos hemos dado cuenta de que somos, en esta pésima organización del mundo, somos incapaces de tener mascarillas. Algo tan simple como tener una mascarilla, resulta que en un país como España, cualquier país de Europa, pues no tenía capacidad para producirlo, ¿no? Estos dos extremos, estos dos ejemplos extremos, desde mi punto de vista, yo creo que nos tendrían que hacer replantearnos algunas cosas, ¿no? La importancia de la ciencia, porque nos salva la vida, y la importancia de replantearnos cómo organizamos nuestra sociedad, esta locura que hemos organizado de sociedad, que incluso para hacernos o para tener disposición de una simple mascarilla, pues resulta que hemos cerrado toda nuestra capacidad manufacturera, hasta aquella que sea capaz de hacer algo tan sencillo como una mascarilla, y lo tengamos que traer nada menos que de China, no del país de al lado. No vamos a comprar toallas a Portugal, ¿no? Tienen que venir aviones de China. Es que esto es de loco, Federico. Bueno, Juan, de verdad, a mí me encantaría poder seguir, pues seguramente en otra ocasión seguiremos retomando, sobre todo a principios de curso, que es cuando van a venir los problemas concretos, pues a ver si tenemos oportunidad de retomar el tema. No sabes cuánto te agradecemos tus valiosas aportaciones en torno a temas tan sensibles y al mismo tiempo tan necesarios y tan importantes. Así que Para mí es un placer, es muy generoso en tus palabras. Es un placer hablar contigo de algo que nos apasiona, como tú has dicho. Pues muchas gracias, Juan. Pues nada más, ya han visto ustedes, hoy nos hemos colado un poquito, pero yo creo que el director de Lora Televisión será comprensivo con nosotros, dada la importancia del tema. Y ya ven ustedes, ¿no? La educación es un asunto de tanto interés, de gran calado, que es un eje transversal que afecta a todos los sectores sociales, alumnos, profesores, padres, administraciones, empresas, la ciencia. El tema de la educación pública y el tema de la sanidad pública, como otros tantos asuntos, son asuntos de vital importancia, y por eso hemos querido traer hoy, para que modestamente podamos ofrecer elementos de reflexión y de información. Nada más, hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes.